¿Qué tal, señoras, señores? Un saludo y muy buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva edición de Jerez al Día, martes 14 de febrero. Está claro, hoy no podía ser otra jornada que el Día de los Enamorados. Vamos a hablar de San Valentín y también vamos a hablar de los vinos de Jerez para hacer balance del año 2022. Y es que el vino de Jerez hace balance de este pasado 2022 y los números no son nada favorables, con un descenso en las ventas del 14% y unas ventas globales de 27,3 millones de litros. Estará con nosotros en el plató de Jerez al Día César Saldaña para hacer balance precisamente de estos números, de por qué decae el mercado internacional, aunque sigue fuerte, muy fuerte, el mercado español. Que a propósito no es mal día para regalar una buena botella de vino de Jerez en esta jornada de los enamorados. Hoy vamos a hablar de las recomendaciones precisamente de este día y también, si nos lo permiten, vamos a hacer historia. Que sí, que sabemos que este 14 es una jornada en la que los enamorados se regalan flores, chuches, etc. Pero fíjense, el origen de San Valentín procede de un sacerdote llamado así Valentín en Roma en el siglo III. En esos momentos, Claudio II el Gótico había promulgado determinadas leyes por las cuales prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Y este señor, este sacerdote, no estaba de acuerdo y así siniestramente casaba a los enamorados. De ahí viene lo del día de San Valentín. Otra cosa es el invento de Galerías Preciados. Y vamos a hablar también en esta jornada de la flor cortada, que es muy importante y algo muy apropiado para San Valentín. Y es que las flores frescas de Andalucía son un regalo con valor añadido, empleo para nuestros pueblos. Este es el mensaje que lanza COAG Andalucía, que anima a regalar flores cultivadas por los profesionales de la costa noroeste de Cádiz y el Bajo Guadalquivir, donde este cultivo social sigue luchando por sobrevivir. Y esta semana, como siempre, vamos a tener nuestra sección del voluntariado. Y de verdad, les queremos hacer partícipes de cómo funciona la asociación Asperger TEA, que es la asociación Asperger sin ánimo de lucro. Y van a ver este vídeo que precisamente nos refleja cómo es la vida en el día a día de una persona con el síndrome de Asperger, que es un trastorno del espectro autista que dura a lo largo de toda la vida de la persona. Por ello, esta asociación destaca la importancia de un diagnóstico precoz para mejorar su evolución y desarrollo. Además, el fin de esta asociación es la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional, basándose en que todos y todas tenemos unas capacidades y unas dificultades. Por ello se trabaja para fomentar la igualdad de oportunidades. Bueno, día brutal de Levantera, vaya noche de Levante, sigue el Levante y no sé si son buenos los vientos que corren en este caso para los vinos de Jerez. Hombre, yo creo que sí, que a lo mejor el balance de 2022 no ha sido muy bueno, pero que también tiene cosas positivas y si no, que nos lo cuente el máximo responsable del presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, César Saldaña. César, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Tú en todo caso, y eso me gusta, tienes cara de hombre enamorado, aunque sea enamorado de la vida. Bueno, sí, la verdad es que hoy somos muchos los que celebramos y yo soy uno de ellos. Me alegro, así que felicidades, César. Muchas gracias. Hombre, tú eres un hombre enamorado de un arte que es saber apreciar, cultivar, divulgar el nombre del vino de Jerez, que es uno de los grandes baluartes. Estando enamorado de eso, yo creo que estamos en buenas manos, ¿no, César? Pues sí, la verdad que el vino de Jerez, y más para un jerezano, pues tiene muchas connotaciones y al final es un vino que enamora, con lo cual sí, hoy también es buen día, como tú has dicho, para regalar una botella de vino de Jerez. Tenemos muchísimas cosas que hablar, de cómo respira la salud del vino de Jerez, César. Pero fíjate, a nosotros los medios de comunicación nos encantan los datos y los números. Y yo sé que detrás de los números hay muchas intrahistorias que a mí me gustaría conocer. Pero el gran titular es que el vino de Jerez hace balance del año 2022 y no son números favorables, ¿no? Yo decía ese gran titular del descenso en las ventas
de un 14%. Me voy a quedar aquí. Sí. Un descenso del 14%. ¿Esto es preocupante? Es preocupante, evidentemente es preocupante, pero hay que buscar las causas y hay que buscar las soluciones. Y las causas están también en... bueno, en primer lugar hay que hablar del panorama, digamos, heterogéneo que presentan los vinos de Jerez. Es decir, tú lo has adelantado, así como la exportación ha tenido un muy mal comportamiento a lo largo del pasado año, el mercado nacional, sin embargo, pues ha crecido un 12%. Quiero decir con ello que bueno, hay mercados, una de las cosas que tiene el vino de Jerez, que tiene una gran diversificación de mercados, y bueno, cuando las cosas van mal en unos, pues gracias a Dios hay otros que aguantan un poco el tirón. El mercado de exportación, que es el que nos preocupa y el que desde luego ha tenido una evolución muy negativa, hay que recordar que creció de forma importante en los años de la pandemia, en el año 20 y en el año 21, crecieron de forma importante. Quizás no tanto el consumo como las exportaciones. Los datos que nosotros damos son datos de exportación, es decir, de las salidas de las bodegas, pero eso no siempre se corresponde con el consumo, porque hay un canal de distribución que lamentablemente a lo largo del 20 y el 21 hemos llenado demasiado. Lo que quiero decir que este año 2022 lo que ha ocurrido es que se ha producido una corrección por parte de muchos distribuidores, sobre todo en el Reino Unido, donde, insisto, habíamos crecido mucho las exportaciones en los años 20 y 21 y ha habido esta corrección en el 22. Yo espero que la situación se reconduzca en el año 23 en las exportaciones y, sobre todo, muy importante, que prosiga el crecimiento que estamos teniendo en el mercado nacional. ¿Cuántos años llevas tú al frente del Consejo Regulador, César? Pues mira, como director general desde el año 2000, desde marzo, ahora van a hacer 23 años. 23 años. No, yo te quiero preguntar, cuando estamos viendo imágenes de las instalaciones bodegueras de nuestra ciudad, ¿no? Que es puro arte, ¿no? Hasta el cine se regodea mostrando estas maravillosas imágenes, ¿no? Que a mí me encanta, ¿no? Sobre todo cómo se respira el aroma. Pero te quiero decir, en 23 años la noria es continua. Es decir, nunca ha habido algo fijo, porque es nuestro patrimonio, el vino de Jerez, de todos los jerezanos, de la ciudad, de su economía, de su turismo, de su tejido agrícola. Pero nunca ha habido un equilibrio fijo, es decir, estamos en una continua noria. Pero sí me llama la atención que en 2021 haya subido exponencialmente las ventas y que después decaiga en 2022. ¿Por qué razón? Bueno, como te digo, esto tiene que ver... A ver, nosotros lo que podemos medir son las exportaciones, es decir, las salidas de bodega, pero eso no siempre se corresponde con el consumo, realmente, ¿no? En todo caso, este año ha habido una serie de circunstancias, sobre todo que han afectado a la exportación, yo diría bastante grave. Tuvimos una huelga, ya no nos acordamos, pero hubo una huelga que impidió las salidas durante allá por el mes de marzo. Hemos tenido una guerra, o estamos teniendo una guerra que está cerrando algunos mercados, limitando otros, creando enormes dificultades logísticas. Tuvimos una vendimia en el año 22, no sé si recordarás, pero una vendimia muy corta, después de 4 años de sequía. Es decir, este es un negocio que está sujeto a una serie de vaivenes y bueno, lo importante, como tú decías, es que al final el vino de Jerez sigue estando ahí, el vino de Jerez sigue siendo una realidad importantísima. Hay que recordar que no solamente el vino de Jerez, sino hay otros productos vitivinícolas procedentes de nuestros viñedos que también están ahí. El vinagre, gracias a Dios, pues sigue como una realidad económica muy pujante, sigue creciendo. Tenemos los vinos de la tierra, tenemos, en definitiva, esas cifras que hablan específicamente del producto con denominación de origen Jerez, Jerez Sherry y Manzanilla San Lucas de Barrameda, pero bueno, la realidad es bastante más amplia. Yo, sinceramente, yo soy optimista de cara al futuro. Hay un aspecto también importante y es que han aumentado los precios medios. No se trata tanto de vender más como de vender mejor. Uno de los elementos fundamentales y uno de los grandes retos que tiene el vino de Jerez es bueno, pues venderse a los precios adecuados. Y en eso yo creo que hemos dado un paso importante en este año. Los precios medios de exportación y nacionales han subido y bueno, ese es un dato positivo que no se desprende directamente de las cifras de exportación, pero que, bueno, ahí está también. A ver, yo no entiendo de cómo funciona el sector y cómo funciona la industria vitivinícola, pero con una guerra, con una huelga, con una vendimia extrañamente corta por la sequía,
Casi te podría decir que el 14% es Bueno, poco, ¿no? bueno, Podría haber sido, aunque la cifra es preocupante, te quiero decir que hablas con cierta serenidad de la normalidad que puede suponer, ¿no?, el descenso en las ventas. Bueno, nunca es agradable cuando se pierden ventas porque eso significa perder consumidores y eso significa... Nosotros tenemos un problema, digamos, estructural que es el que estamos intentando atajar en los últimos años y que vamos poquito a poco solucionándolo. Pero y es... cuando dices problema estructural, para que nos entendamos todos, ¿a qué te refieres, César? No, me estoy refiriendo a que en algunos de nuestros mercados nuestros consumidores son muy mayores. Por ejemplo, en el mercado británico, que es nuestro mercado fundamental. Uno de los problemas que estamos teniendo, la tendencia negativa en ese mercado tiene mucho que ver con bueno, pues que tenemos consumidores que tienen una edad y que en un momento dado dejan de consumir. Entonces, nuestro objetivo debe ser fundamentalmente rejuvenecer digamos nuestra base de consumidores, y en eso estamos. Es un trabajo, digamos, que lleva años, un trabajo, pero bueno, hay que picar mucha piedra. Eso es algo, por ejemplo, que aquí en España teníamos ese problema y yo creo que todo el mundo puede percibir que hoy el consumo de vino de Jerez en nuestro país, en nuestro entorno, es algo que también incluye a la población más joven. Cuando, bueno, yo no sé, pero yo quiero recordar que cuando yo era joven todo el mundo bebía cerveza, hay que decir que no, y sin embargo estamos logrando hacer del vino de Jerez algo más interesante para consumidores a partir de los 20 años, a partir de los 20, 25 años, y eso es algo que tenemos que también llevar a otros mercados exteriores. Claro, a ver, esto sí que es muy llamativo, y recurriendo de nuevo a los datos, que como yo digo, detrás de cada cifra hay una intrahistoria y una explicación, pero fíjate, estamos hablando de 2021 y unas cifras globales de ventas en Reino Unido de 9,8 millones de litros, y en 2022 no llegáis a los 6, 5,7, es decir, estamos hablando de más de un 41% de caída en un año en Reino Unido. Es que sí, pero yo vuelvo a decirte, nosotros tenemos datos de exportación, pero tenemos también los datos Nielsen. Los datos Nielsen, para que tú te hagas una idea, son los que miden la venta que hacen los supermercados, es decir, las ventas al consumidor, lo que compra el consumidor. Entonces, la caída en datos Nielsen ha sido del 11%. Entre prácticamente el 40% de exportaciones y el 11%, que es lo que hay, un reajuste de los inventarios en el canal de distribución. Por decirlo así, los almacenes en Inglaterra estaban llenos de vino de Jerez. Durante el año 20 y sobre todo en el año 21 exportamos bastante más vino del que el mercado fue capaz de absorber. Eso fue lo que ocurrió en el año 21. En el año 22... Claro, por eso son esas cifras casi desorbitadas, 9,8 millones de litros. No hay una, digamos, una pérdida de consumo. Claro, de es que ese la tenor. gente podrá decir, oye, ¿por qué el británico de golpe y porrazo, de la noche a la mañana deja de consumir vino de Jerez? No es lo que ha ocurrido, ¿no? No es lo que ha ocurrido. Lo que sí es cierto es que durante el confinamiento sí hubo una enorme cantidad de población. En el caso del Reino Unido, los ingleses consumen sobre todo en el hogar. Consumen, compra del supermercado y lo consumen en el hogar. No es como en España, por ejemplo, que sobre todo consumimos pues en restaurantes, en bares, en la feria, en fin, fuera del hogar. En el Reino Unido es en el hogar. ¿Y qué pasó durante el año 20 y parte del 21? Pues que estábamos confinados. Y el confinamiento en el caso del Reino Unido además tuvo otro elemento que nos favoreció mucho puntualmente, y es que los ingleses dejaron de viajar. Hay un porcentaje muy importante de población británica que está permanentemente de viaje, está en sus segundas residencias en el sur de Europa, en Italia, en España, en Grecia, en Portugal. Bueno, esos estaban todos en el Reino Unido y esos estaban todos, bueno, pues para nuestra fortuna en ese momento, consumiendo en el hogar y consumiendo vino de Jerez. En cuanto se levanta el confinamiento, empiezan a viajar, empiezan a consumir menos y bueno, hemos tenido ese descenso que, insisto, tiene un carácter coyuntural en parte, y sobre todo lo que no podemos es trasladar a las exportaciones. Es decir, las exportaciones, lo que hemos tenido es un reajuste de inventario. Pero bueno, dicho todo esto, yo no puedo estar satisfecho de esos resultados, evidentemente. El balance no es positivo, pero sí el tono que te noto es de positivo en el sentido de que es lógico la coyuntura en la que nos encontramos, ¿no? Bueno, ha sido lógico en el año 22, teniendo en cuenta las circunstancias que hemos tenido.
bueno, lo que hay es que actuar. Nosotros, por ejemplo, en este año vamos a tener una campaña publicitaria en el Reino Unido importante. Vamos a reunir entre Extenda, ICEX y el propio sector 800.000 euros para una campaña que, bueno, vamos a tratar de dinamizar el consumo y que esa caída que hemos sufrido como consecuencia del fin del confinamiento, bueno, pues se revierta en la medida de lo posible. Sobre todo, ¿os preocupa el mercado extranjero? Porque el mercado nacional va bien. En ese sentido, el balance de 2022, los números que arroja, ¿es positivo? ¿Tú estás contento, Hombre, César? el mercado nacional ha crecido un 12 y pico %. A ver, esto tiene que ver también con que han regresado las ferias. En el año 20, en el año 21 no tuvimos esas expresiones tan importantes para nuestro sector como son las ferias, el Rocío, bueno, las distintas ferias, etcétera, etcétera. Eso ha vuelto y ha vuelto con fuerza. Pero además hemos desarrollado una campaña en el mercado nacional que yo creo que ha tenido unos resultados muy buenos y bueno, pues una subida del 12% es una subida notable. Probablemente en este año, ya una vez que estamos comparando un año completo con ferias, aunque la feria tampoco hay que exagerar la importancia que tiene. La feria supone aproximadamente en torno a un 5% del consumo total de vino de Jerez, o sea que muchas veces la gente piensa que solo el vino de Jerez solo se consume en feria, eso no es así. Pero bueno, es muy importante y sobre todo es la dinamización de la hostelería que se ha producido durante el año 2022. Yo tengo la esperanza de que eso va a continuar en el 23. Y en ese sentido, bueno, el mercado nacional yo diría que va bien y debe de seguir yendo bien en el próximo año. El reto está evidentemente en la exportación. Yo siempre tengo aquí la duda, ¿no? Cuando una metáfora del padre o la madre que tiene un niño que saca un 3 en matemáticas y un 10 en música y están discutiendo, oye, ¿qué le ponemos? ¿Un profesor de música o un profesor de matemáticas? Si algo está fuerte, ahí es donde hay que trabajar, pero sí, claro, vosotros creo que no os vale, porque no. Sobre todo el mercado internacional, por ejemplo, países como Japón, Sí. que a lo mejor económicamente no son significativos, pero sí lo es el hecho de que Japón entre en ese mercado de exportación del vino de Jerez, ¿no? Bueno, hay muchos mercados. Te decía al principio que una de las fortalezas que tiene el vino de Jerez es que tiene una gran internacionalidad. Es decir, estamos exportando en muchos mercados, en muchos países, y eso hace que si hay un país que no va bien, pues haya otros que puedan aguantar las cifras de exportación. En ese sentido, otra de las asignaturas pendientes, y tú has mencionado, por ejemplo, el mercado japonés, pero el mercado chino, los mercados asiáticos en general, son mercados en los que tenemos que seguir trabajando porque son mercados, además mercados muy rentables. Yo hay una cosa que siempre me gusta destacar, antes te lo decía con la cuestión de la evolución de los precios medios. El vino de Jerez, sobre todo, tiene que venderse bien. Ese es el gran reto. La marca, ¿no? La marca y que tenga un precio adecuado, es decir, que realmente sea un vino en el que toda la cadena productiva, porque el dinero entra por el señor que consume el vino de Jerez, pero tiene que remunerar al bodeguero, tiene que remunerar al cooperativista, tiene que remunerar al viticultor, tiene que remunerar a toda la cadena. Y para eso hace falta que generemos margen y por tanto hace falta que vendamos a un precio adecuado. Hay mercados, por ejemplo, como el japonés, que tú has mencionado, que no son mercados muy importantes desde el punto de vista de volumen, pero son muy rentables. Entonces, esos mercados que tampoco son de grandes volúmenes, son mercados en los que también hay que... El otro día me decía algún bodeguero en una reunión que tuvimos para analizar la situación del mercado británico, me decía, bueno, yo en Inglaterra cada vez estoy vendiendo más. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no vendo vinos baratos, yo lo que vendo son vinos de un valor añadido alto. Y los vendo a través de la hostelería, de canales especializados. Bueno, pues a este señor le está yendo muy bien. Cuando hablamos de los mercados tenemos que saber segmentar cuál es el público al que nos estamos dirigiendo. Y es verdad que hemos perdido volumen, pero también es verdad que hemos perdido volumen en el segmento más bajo de precios. Con lo cual realmente esa es la razón por la que el precio medio al que estamos vendiendo mejora. Entonces es toda una cuestión económica, es toda una cuestión de revalorización del vino de Jerez y bueno, eso es algo que también no podemos solamente quedarnos con el volumen, sino sobre todo con la facturación. Estamos en plena crisis energética, ya todo se engloba en un término, crisis energética, ¿no? Derivado de la guerra de Ucrania. ¿Quieres decirme, por lo que te estoy escuchando, que el vino de Jerez no se vende al precio adecuado?
Bueno, el vino de Jerez se vende a precio... depende qué vino de Jerez, y depende dónde, pero sí es verdad que el vino de Jerez creció mucho en los años, a finales del siglo pasado, yo te diría en los años 70 y principios de los 80, creció muchísimo, muchísimo, pero haciéndose muy barato en determinados mercados. Me estoy refiriendo sobre todo al mercado holandés, al mercado alemán, incluso al mercado británico. El vino de Jerez creció mucho mediante una fórmula que todo el mundo conoce, que es el de las marcas blancas, es decir, las marcas de las distintas cadenas, como si dijéramos aquí la marca de Mercadona o la marca del Corte Inglés, ¿no? Pues en esos mercados de exportación crecimos muchísimo, pero en ese segmento que es el segmento más bajo de precio. Yo no digo que no haya marcas y que no haya segmentos superiores, pero el gran volumen de Holanda, el gran volumen de Alemania, el que nos hizo ir a millones y millones de litros, era un volumen a precio muy bajo. Claro, eso hoy no es posible. Las botellas han subido, la propia circunstancias agronómicas hacen que las cosechas sean más cortas, en fin, hay una serie de circunstancias que encarecen la materia prima y que hacen que si una bodega evidentemente tiene limitada su posibilidad de venta, lo haga en el segmento de más precio, ¿no? Entonces, es un poco la circunstancia en la que estamos ahora. El año pasado tuvimos una caída, tú has mencionado también, de la cosecha, por la sequía, caímos un 22% en producción con respecto, y eso es un tema, digamos, agrícola, ¿no?, por decirlo así. Bueno, hay menos vino. Si hay menos vino, evidentemente las bodegas se les encarece la materia prima, con lo cual tienen que ponerlo el producto en el mercado a un precio más alto. O sea que, bueno, ese, como te digo, es un tema importante de cara al futuro. Quiero preguntarte, porque me llama la atención y sobre todo hay un debate en la calle, ¿no? Y sobre todo con esos números que estamos manejando de 2022. ¿Se bebe más manzanilla o vino fino? Bueno, se bebe más, en general se bebe más fino, pero en España se bebe más manzanilla. Es decir, la manzanilla es ahora mismo de todos los tipos de vino el que más se vende en España, con mucha diferencia. Y a nivel global te diría que está ahí con el fino. Depende también de las exportaciones. Como digo, este año ha habido un reajuste de exportaciones. Entonces, la manzanilla lo que pasa es que es un vino fundamentalmente concentrado en el mercado nacional. La manzanilla exporta relativamente poco, exporta bastante más el resto de los vinos de Jerez, ¿no? Pero bueno, este año, por ejemplo, habida cuenta del reajuste que ha habido en Inglaterra, la manzanilla ha sido el que más también, sí, globalmente se ha vendido. Me gustaría preguntarte por cada vino, ¿no? Porque yo creo que cada uno requeriría su tiempo y su contexto. El Crimen, el Medium, el Pedro Ximénez, el Oloroso, el Amontillado. Pero quiero preguntarte por una cuestión de la que no para de hablarse, y es cómo está cambiando estéticamente la campiña de Jerez, con las plantas fotovoltaicas, con la implantación de los aerogeneradores, ¿no? Esos gigantes, esos molinos, ¿no?, que tanto a mí me recuerdan al Quijote. Para el Quijote eran una batalla perdida. Ay, y bueno, chocamos contra los molinos. César, tu cara lo dice todo, pero quiero preguntarte, ¿qué te parece a ti todo lo que está ocurriendo con las renovables? Bueno, me parece, lo primero que hay que decir es que las renovables son el futuro, Quiero decir que por nada del mundo vamos a renunciar a ese gran proyecto como sociedad que tenemos, que es la descarbonización. Eso es, pero debe de regularse, debe de hacerse compatible con otras formas de economía, de cultura, de vida, que han sido nuestra identidad durante miles de años, literalmente miles de años. Yo cuando veo los 5 molinos que se han instalado en Macharnudo, entre Macharnudo y Añina, es decir, en un pago absolutamente histórico cuyo paisaje ha sido el mismo básicamente durante 2000 años y que, bueno, pues ahora no sé, porque es que además la desprotección es absoluta, el desamparo y el desánimo es tremendo, porque es que en el año 2019 a mí en persona se me dijo en este ayuntamiento que eso no era posible, que el propio Plan General de Ordenación Urbana prohibía la instalación de esos monstruos, ¿no? Porque es que estamos hablando de molinos de más de 200 metros de altura. O sea, ya cada vez son más grandes. Es que son 2 veces. ¿Has visto las aspas como son? Son 2 veces la Giralda.
Y son Claro, claro. 5, son no, porque impresionantes. antes se veían eran Bueno, más pequeños, pero es que son enormes los que se están enormes, son instalando. enormes. Y entonces, claro, de pronto por arte de vivir loco y aparecen ahí y bueno, pues unos echan las culpas a otros. El ayuntamiento dice que es la Junta dice que es el ayuntamiento, yo no sé quién es, pero por Dios, eso hay que ordenarlo. Y estoy hablando de la energía eólica, que está total y absolutamente, no solamente transformando un elemento de nuestro patrimonio como es el paisaje, sino que está también impidiendo el desarrollo enoturístico del viñedo, porque quién va, bueno, hay casos concretos de inversiones que se iban a hacer en esa misma zona y que evidentemente se han abandonado, porque yo no monto un alojamiento rural si lo que tengo delante es un molino de 200 metros, ¿no? Entonces, ese es un... Pero es que ya se están anunciando además parques fotovoltaicos que, bueno, nos van a inundar absolutamente la campiña, allí mismo en la zona de donde está el parque... ¿cómo se llama? Bueno, el parque Hay varios. Bueno, pues hay mismo, el parque de aerogeneradores se va a completar con un parque fotovoltaico. En Cuartillos, que es otra zona también, bueno, pues ahí van no sé qué barbaridad. Entonces, a ver, yo creo que debe haber espacios, debe haber otros lugares donde se puedan instalar todo este tipo de, Miren, ahí los tienes, de instalaciones. ¿Cómo es la cosa, César? Está todo el mundo en contra. O sea, a cualquier persona que se le pregunte, es decir, la mancha sobre la campiña es que se pierde por completo la esencia de nuestra tierra, de nuestra campiña, ¿no? Y ya te digo, se impide el desarrollo. Nosotros tenemos en la Ruta del Vino, desde hace mucho tiempo, un proyecto que es Pagos del Sherry, en el que lo que pretendemos es todos esos turistas que vienen a Jerez, a Sanlúcar, al puerto, pues que puedan disfrutar también de la campiña. Evidentemente esto es un torpedo por debajo de la línea de flotación a ese proyecto de desarrollo del ámbito rural. Necesito más tiempo para hablar contigo, pero también tenemos otros contenidos, César. Te invito a que cuando quieras vengas y sigamos hablando de este maravilloso patrimonio y sobre todo que hayas hablado con tanta naturalidad de estas cifras, que no son nada positivas en 2022, pero que a buen seguro van a recuperarse en este 2023. Muchísimas gracias. Gracias a ti. César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de los Vinos de Jerez. Y enseguida vamos con otro patrimonio de un día como el de hoy, que es la flor. ¿Quién nos regala flores en una jornada como la del 14 de febrero? Enseguida se lo contamos aquí en Jerez al Día.